Hola, bienvenido, bienvenida. Te saluda Mario Silva de Silatcom. Es un placer el conversar el día de hoy con cada uno de ustedes y en esta oportunidad vamos a desarrollar un caso práctico muy completo relacionado con los cambios de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría introducidos por el Decreto Legislativo 1471. Como sabemos, este decreto legislativo fue publicado el 29 de abril del presente año y entró en vigencia al día siguiente de su publicación. Como les mencioné, este análisis lo vamos a desarrollar partiendo desde un caso práctico y de ahí vamos a analizar sus conceptos. Pasamos al enunciado. El caso nos plantea que tenemos los siguientes clientes. Cliente 1, que se encuentra en el régimen general. Cliente 2, se encuentra en el régimen MIPE tributario, pero se encuentra en el tramo de ingresos hasta 300 UITs. El cliente 3 también se encuentra en el régimen MIPE tributario, pero con ingresos mayores a 300 y hasta 1700 UIT. El cliente 4 se encuentra en el RUS, cliente 5 en el régimen especial de renta y el cliente 6 en el régimen especial, pero dentro del sector agrario, dentro de esta ley de promoción establecida en la ley 27360. ¿Qué más nos dice el caso? Nos pide analizar para cada cliente el impacto del decreto legislativo 1471. ¿Cómo impacta este decreto en cada uno de nuestros clientes, ¿no?, que están interesados en saber si les está afectando o no este decreto legislativo en sus pagos de impuesto a la renta? Y tenemos como punto 1, por ejemplo, que al cliente 4 y 5, ¿qué cosa habría que informar?, ¿no? Bueno, hay datos en los siguientes puntos. Pero antes de entrar o para poder responder cada uno de estos puntos, tenemos que tener claro cuáles son los cambios introducidos en la norma, que es lo que vamos a ver a continuación. El primer punto importante que tenemos que analizar es el alcance de la norma. Como sabemos, hay 4 regímenes tributarios generales. O sea, está el régimen general, el régimen MIPE tributario, el régimen especial de renta y el régimen único simplificado conocido como RUS. ¿A los 4 regímenes tributarios les afecta este decreto? ¿No? La respuesta es que no. Este decreto legislativo 1471 solo está afectando al régimen general y al régimen MIPE tributario. Al RUS, por ejemplo, no, porque sabemos que el régimen único simplificado es un tributo que sustituye al impuesto a la renta y al impuesto general a las ventas. Por lo tanto, la modificación de los pagos a cuenta no le afecta. En el caso del régimen especial de renta, sabemos que los sujetos que están comprendidos en este régimen son personas naturales y personas jurídicas generadoras de renta de tercera categoría. Y en este régimen realizan pagos del impuesto a la renta mes a mes. Sin embargo, no están sujetos a pagar un impuesto a la renta anual. Solamente pagan mensualmente. Y ese pago mensual de impuesto a la renta tiene efecto cancelatorio, es decir, es de carácter definitivo. Y como no hay un impuesto a la renta anual, estos pagos que se realizan mes a mes no califican como pagos a cuenta. Por lo tanto, tampoco estarían dentro de este alcance de la norma. Entonces, sí alcanza, repito, al régimen general y al régimen MIPE tributario. Hay que excluir los que están en el régimen especial de renta y el régimen único simplificado. Entonces, cuando en el caso que tenemos nos piden el punto 1, ¿qué le informaríamos al cliente 4 y 5, que son los clientes que están dentro del RUS y del régimen especial de renta? ¿No? Que en este caso no están afectados. No se les afecta con estos cambios. En el siguiente punto, por ejemplo, nos tenemos como dato que el cliente 2 ha disminuido sus ventas en un 60%
desde abril 2020 y proyecta lo mismo para los siguientes meses, ¿no? Y así tenemos, como decíamos, otros datos en los siguientes puntos. Para poder dar respuesta al punto 2 y los siguientes, tenemos que seguir revisando la norma y tener en cuenta otros aspectos importantes. Habíamos mencionado el primero, que es el alcance de la norma. Otro punto importante es la temporalidad de la norma. Este decreto legislativo 1471 solo está modificando los pagos a cuenta por los meses de abril 2020 a julio 2020. Solamente a estos 4 periodos tributarios. Si no hay ampliación de estos plazos, a partir de agosto se seguiría aplicando las reglas generales, sin tener en cuenta este decreto. Entonces, el segundo punto importante es la temporalidad de la norma, ¿no? Repito, solamente está modificando estos pagos a cuenta por los periodos de abril a julio 2020. Un tercer punto importante es que este decreto legislativo no está modificando el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. Como recordamos, ¿no? Como sabemos, el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta establece las reglas para los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Y ese decreto no lo modifica. Lo que está haciendo es incorporando una adición a estas reglas generales, a través de una disposición transitoria y final dentro del mismo cuerpo de la Ley del Impuesto a la Renta, que es la 53ª disposición transitoria y final. Entonces, en este punto, el decreto legislativo 1471 lo que está haciendo es crear una adición de manera temporal a las reglas del artículo 85 para la suspensión o modificación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría. Entonces ya tenemos 3 puntos importantes que hay que tener en cuenta en la norma. Otro punto importante es que la norma establece diversos escenarios, que es lo que vamos a ver. La norma señala que hay que comparar los ingresos del mes, o sea, en estos casos por estos 4 meses, de abril 2020 y a julio 2020, comparar los ingresos netos del mes, por ejemplo el mes de abril, con los ingresos netos del mismo mes, pero del año anterior, que sería del abril 2019. Se compara los ingresos netos de abril, o sea, del mes, con los ingresos netos del mismo mes del año anterior. Y de ahí se pueden presentar diversos escenarios. Primer escenario es, si es que los ingresos netos, siguiendo el ejemplo, de abril 2020 se han reducido en más de un 30%, en ese caso versus los ingresos netos de abril 2019, en ese escenario se suspende el pago a cuenta. Repito, comparamos los ingresos netos de abril 2020 versus los ingresos netos de abril 2019. Y si es que se han reducido en más de un 30%, se suspende el pago a cuenta. Esta comparación hay que hacerla por cada mes. Así es que en abril hay una suspensión de pago a cuenta, no significa que los otros meses también se suspende el pago a cuenta. Hay que hacer esa comparación mes a mes. Poniendo en números, si los ingresos netos de abril 2019 son de 100, ¿no? Y los comparamos con los ingresos netos de abril 2020 y son de 69, o sea, se ha reducido estos ingresos en más de un 30%, entonces en ese escenario se suspende el pago a cuenta. ¿De acuerdo? Ese es el primer escenario. El segundo escenario, la norma señala que igual hay que comparar los ingresos netos, y si es que estos ingresos netos, siguiendo el ejemplo de abril, se han reducido hasta un 30%, en ese caso se aplicarán las reglas del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, y de ese resultado se multiplica por el factor 0,5846. ¿No? Entonces, siguiendo el ejemplo de abril, si tenemos los ingresos netos de abril 2019 y fueran de 100,
y los ingresos netos de abril 2020 fueran de 70, entonces ha habido una reducción hasta un 30%. Entonces, en ese caso, se aplican las reglas generales y de ese resultado se multiplica por el factor 0,5846. En este escenario, respecto del régimen MIPE tributario y de los decretos de leyes promocionales, hay una discusión, hay dos interpretaciones que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero hasta aquí, de manera general, por favor, tengamos en cuenta esto. En el segundo escenario se compara y si hay una reducción hasta el 30%, se aplica las reglas del artículo 85, las reglas generales, y se multiplica por el factor 0,5846. Tercer escenario, si los ingresos netos de abril 2020 son superiores a los ingresos netos de abril 2019, no hay que hacer ningún cambio, se aplican las reglas tal cual. Plantea también la norma algunos escenarios adicionales en el caso que si yo comparo los ingresos de abril 2020 versus el ingreso de abril 2019 y en abril 2019 el ingreso neto es cero, no hubo ingresos netos, entonces la norma dice tendrás que tomar el ingreso neto mayor de cualquier mes del año 2019. Entonces tenemos que revisar los ingresos del 2019 y si el ingreso de abril es cero, vemos cuál es el ingreso mayor. Si no hubiera habido ingresos netos en el 2019, tenemos que remitirnos a los ingresos netos de enero y febrero de 2020 y tomar el mayor. Y ese monto mayor compararlo con los ingresos netos de abril 2020. Si los ingresos netos de los ingresos netos de enero y febrero 2020 también fueran cero, o sea, si no hubieran habido ingresos netos gravables, entonces, en ese caso se tomarán las reglas generales de los pagos a cuenta y se multiplicará ese resultado por el factor 0,5846. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo claro estos conceptos, vamos a verlo ahora, vamos a aplicarlo al caso práctico. Desde el punto 1, para el cliente 4 y 5 que están en el RUSI, en el régimen especial, sabemos que están excluidos de este decreto legislativo. A ellos no les afecta y eso es lo que habría que informarle a estos clientes, ¿no? El punto 2, que se refiere al cliente 2, ¿no? Que es el cliente que se encuentra en el régimen MIPE tributario, cuyos ingresos están hasta 300 UITs, nos señalan a la norma que ha disminuido sus ventas en un 60% en abril 2020 y que se proyecta lo mismo para los siguientes meses. Entonces, aquí estaríamos frente al escenario en que si los ingresos son mayores al 30%, se suspenden los pagos a cuenta. Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí tenemos el desarrollo. Estamos con la respuesta del punto 1 y 2. Bueno, el 1 ya lo comentamos, que es el que no les afecta los cambios establecidos en este decreto legislativo. Y en la respuesta del punto 2, ¿no? Tenemos que el cliente se encuentra en el escenario en que sus ingresos se han reducido en más del 30%, por lo tanto, se suspenden los pagos a cuenta en los 4 meses, porque en los 4 meses sus ingresos netos se han reducido en más del 30%. Entonces, repito, no es porque en abril hubo la reducción y eso aplica a los siguientes meses, sino porque en la comparación de cada mes, en cada mes los ingresos netos se han reducido en más del 30%. Aquí hemos puesto algunas cifras, ¿no? Para poder reforzar justamente estos conceptos. Tenemos los ingresos netos de mes a mes de todo el año 2019 y tenemos los ingresos netos de enero a julio 2020. Y observamos que justamente en los meses que tenemos que analizar para efectos del decreto legislativo 1471, vemos los ingresos netos de abril, mayo, junio y julio. Y si uno hace cálculos, vemos que esos ingresos netos
son menores, se han reducido en más del 30%, como el caso nos lo dice que habían reducido en más de un 60%. Entonces, por eso es que en la comparación de cada mes se suspende el pago a cuenta de cada mes. ¿De acuerdo? Veamos ahora el enunciado del punto 3, el que señala que es el cliente 1, que se encuentra en el régimen general, está en el sector de alimentos y sus ventas en el 2020 se han incrementado en más del 20% en comparación con los mismos meses del año 2019. Entonces, en este caso, como no ha habido reducción de sus ingresos netos, ¿no?, por estar en este sector, que de acuerdo a la coyuntura no ha tenido reducción de sus ingresos, aplica las mismas reglas generales, ¿no? Entonces, y como está en el régimen general, aplica lo que está establecido en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, aquí en la respuesta de este punto, como hemos mencionado, por no haberse disminuido, aplica las reglas del artículo 85, que es lo que acabo de mencionar. Veámoslo en cifras. Tenemos igual los datos de este cliente en régimen general, sus ingresos netos mes a mes. Tenemos los ingresos anuales, son de 8.865.000, son cifras expresadas en miles de soles, y los ingresos en el 2020. Y observamos que los ingresos netos del 2020 son superiores a los ingresos netos del año anterior. Por lo tanto, aplicaría las reglas del artículo 85. O sea, se encuentra en el régimen general, aplica las reglas del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Qué nos dice el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta? Y acá lo tenemos también en cifras. Pero recordemos los conceptos. Lo que nos dice la norma es que tenemos que comparar. Tenemos por un lado el coeficiente y por otro lado tenemos el 1,5%. Multiplicamos en los ingresos netos, para el ejemplo, abril 2020, los ingresos netos de abril 2020 por el coeficiente y nos va a dar un monto. Después tenemos que multiplicar el ingreso neto de abril 2020 por el 1,5%. Comparamos ambos resultados, ambos montos, y el mayor es la cuota resultante. Sin este cambio del decreto legislativo 1471, esa cuota resultante sería el pago a cuenta. Sin embargo, lo que dice la norma, el mayor será el pago a cuenta. Entonces, tenemos por un lado el coeficiente que lo hemos determinado en base a la información del año anterior. Entonces tenemos que dividir, para determinar el coeficiente se obtiene dividiendo el impuesto calculado sobre los ingresos netos y este coeficiente hasta 4 decimales, que para el ejemplo es 0,0266. ¿Cómo salió este coeficiente? Dividiendo 236, que es el impuesto a la renta, el impuesto calculado, y lo dividimos entre los ingresos netos gravables, que sería 8.865.000, que es el monto anual del que, como vimos en el cuadro anterior. Entonces, comparamos, y como este factor, el coeficiente 0,0266, si lo expresamos en porcentaje, sería equivalente al 2,66%, vemos que es superior al 1,5%, por lo tanto, por el lado es el coeficiente el que es mayor, ¿no? Eso nos da como pago a cuenta, ¿no? Sería el coeficiente a tomar, y ese sería el coeficiente por los ingresos netos del mes de abril. Y como en cada mes se está dando que esos ingresos son mayores, este coeficiente se aplica por cada ingreso neto de acuerdo al mes que corresponda. ¿Qué otras variantes pueden darse? Este es un escenario en que todos los meses la empresa sus ingresos han sido mayores. Puede haber algún escenario en el que de repente en abril sí estuvo bien y aplica el coeficiente. Si de repente en mayo su ingreso fue menor en más de un 30%,
entonces ahí aplicará el otro escenario que es el de la suspensión del pago a cuenta. ¿De acuerdo? Ahí se pueden presentar una serie de variables, ¿no? Pero para el caso, todos los ingresos han superado, por lo tanto, aplican las reglas del artículo 85 para los 4 meses. Y como el caso, el coeficiente es mayor que el 1,5, se va a aplicar el coeficiente en los 4 meses. Bien. Como decía, se pueden presentar distintas variables, ¿no? Pero lo importante es que como tenemos claros los conceptos, entonces, de acuerdo a la situación, ya a la realidad de cada contribuyente, de cada empresa, se aplicará el cálculo correspondiente. Luego tenemos el cliente 3 y 6, que se encuentran en el régimen MIPE tributario y en el régimen general en el sector agrario respectivamente. O sea, es decir, el cliente 3 está en el régimen MIPE tributario, el cliente 6 se encuentra en el régimen general, pero dentro del sector agrario y dentro de esta ley de promoción que está en la ley 27360. ¿Qué ha sucedido en este caso? Se han reducido sus ingresos en un 25% desde el mes de abril, comparado con abril 2019, y proyecta recuperarse a los niveles del 2019 a partir de julio 2020. Es decir, que los meses de abril, mayo y junio, sus ingresos netos se han reducido, pero se encuentran en el escenario de hasta un 30%, ¿no? Porque se han reducido un 25%. Mientras que en julio 2020 se nivela con los ingresos netos de julio 2019. ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Antes de entrar a los números. En este caso, estos clientes se encuentran en el escenario en que sus ingresos netos se han reducido hasta en un 30% respecto del mismo mes del año anterior. Por lo tanto, deberá aplicar las reglas generales y a este resultado se le multiplicará por el factor 0,5846, excepto julio 2020, porque se han nivelado. Ahí no hubo la reducción hasta el 30%. Cabe adicionar que uno de los clientes se encuentra en el régimen MIPE tributario y el otro en el régimen general dentro del sector agrario, comprendido en la ley 27360. Recordemos, esta ley 27360, que es una ley de promoción al sector agrario, señala que da un beneficio de que para el impuesto a la renta anual aplicará no la tasa del 29,5%, sino la tasa del 15%. Eso es por un lado. Y para efectos de los pagos a cuenta, no aplicará el 1,5%, sino se comparará con el 0,8%. Esos son los beneficios de ley de promoción que aplica para el sector agrario. Aquí hay un tema bien interesante, bien importante respecto de la interpretación del decreto legislativo 1471, cuando se presenta el escenario de que los ingresos netos se han reducido hasta un 30%. Porque cuando uno lee este escenario, la norma señala literalmente que si es que los ingresos netos se han reducido hasta en un 30% respecto de los ingresos netos del mismo mes del año anterior, la norma dice, en ese escenario se aplicarán lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y de este resultado se multiplicará por el factor 0,5846. Pero ¿qué sucede? Como por ejemplo en el caso de las empresas del sector agrario, cuya tasa no es 29,5, sino es del 15%, y que el porcentaje no es 1,5, sino es 0,8% para efecto de los pagos a cuenta. Entonces, y nos dice, debe aplicarse las normas señaladas en el artículo 85. Por otro lado, si hubiera empresas que están en el régimen MIPE tributario, pues dentro del artículo 3 del decreto legislativo 1471, señala que
también aplicará para los pagos a cuenta de lo que están en el decreto legislativo 1269, que es el decreto que establece las reglas para el régimen MIPE tributario. Dice, también pueden modificar o suspender sus pagos a cuenta de acuerdo a lo establecido en la presente disposición. Entonces, cuando dice que también los que están en el régimen MIPE tributario o los que están en las leyes de promoción especial pueden, cada uno es optativo, pueden modificar o suspender sus pagos a cuenta de acuerdo a lo como está establecido en la presente disposición. Entonces uno dice, bueno, entonces me remito a los escenarios, y cuando uno lee literalmente, dice, se aplicarán las reglas del artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué sucede si esta empresa, este contribuyente, se encuentra en el régimen MIPE tributario? Está dentro, con sus ingresos netos, dentro del tramo de las primeras 300 UIT. Su pago a cuenta se determina aplicando el 1% por los ingresos netos de ese mes. Y ese es su pago a cuenta. ¿Qué sucede si en abril 2020 este cliente, esta empresa que está en el régimen MIPE tributario y que paga bajo el 1%, sus ingresos se han reducido hasta en un 30%? Si hacemos una interpretación literal, tendría que aplicar las reglas del artículo 85. Y el artículo 85, como acabamos de ver, hay que comparar coeficiente versus 1,5%. Y acá no ha pagado, no aplica el 1,5 ni el coeficiente. Entonces, una primera interpretación, que es la interpretación literal, es que prácticamente por estos 4 meses esta empresa estaría modificando, como cambiando su régimen y dejando de estar en el régimen MIPE tributario y pasando al régimen general. Ahora, habría que hacer números, y si es que estando bajo el artículo 85 da una cifra menor, uno podría decir, bueno, bajo esta interpretación literal aplico de esa manera. Lo más probable es que no sea así. Lo más probable es que, porque además uno compara el coeficiente versus el 1,5 y en el caso anterior veíamos que el coeficiente era mayor. Entonces, si uno se pone en ese escenario, podría ser que haya un coeficiente en este cálculo y esté pagando más de un 1%. Entonces uno diría, bueno, entonces como es mayor, me quedo con el 1. Pero estarían excluyendo a este tipo de contribuyentes de este beneficio, digamos, temporal de aplicar el factor 0,5846, ¿no? Entonces, una interpretación literal es que habría que aplicar las reglas del artículo 85. Y si es que me conviene, me acojo. Si no, tendría que aplicar las reglas. No modifico nada y aplico las reglas del 1%. ¿No? Hay una segunda interpretación, que es una interpretación bajo la ratio legis, la razón de ser de la norma, que es esta interpretación en la que yo comparto, pero repito, al final la decisión en cada empresa es una decisión que toma la gerencia, no lo toma el responsable tributario, que quede claro. Entonces la responsabilidad del responsable, la responsabilidad del que tiene a cargo la función de los tributos, es comunicar a la gerencia y explicarle que en este punto por lo menos se están dando estas dos interpretaciones, ¿no? Y que la gerencia tome la decisión correspondiente. Esta segunda interpretación, que es la razón de ser de la norma, se tiene como sustento lo señalado en el artículo 1 del decreto legislativo 1471, donde se señala que la norma da la opción que los contribuyentes puedan reducir o suspender sus pagos a cuenta para coadyuvar con la reactivación de la economía y mitigar el impacto en la economía nacional. Entonces, cuando uno revisa esta norma, sabe que hay en estas circunstancias que se están dando de recesión por el tema de
del coronavirus, de esta pandemia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y que está afectando a toda la economía en general, se está dando esta norma justamente para mitigar, como la norma lo dice, mitigar el impacto en la economía nacional y ayudar de alguna manera con la reactivación de la economía. Entonces, bajo esta interpretación, cuesta entender que podía haber alguna empresa que aún estando en ese escenario porque ha reducido sus ingresos, tenga que pagar un monto mayor, ¿no? Entonces, claro, existe la otra interpretación y cuando haya una fiscalización, el auditor de la SUNAT podría, ¿no?, argumentar bajo esa interpretación literal y acotar. Y probablemente uno tenga que reclamar, después tenga que apelar, o sea, ir hasta el tribunal fiscal y de repente hasta el Poder Judicial, ¿no? Consideramos que después esta norma debería ser más aclarada, reglamentada, pero claro, al día de hoy es tal cual tenemos la norma y hay que aplicarla. Y tenemos estas dos interpretaciones, que repito, es una decisión de la gerencia. Nuestra responsabilidad es informar que se están dando estas dos interpretaciones, hacer los cálculos correspondientes y será la gerencia quien tome la decisión. Entonces, en el punto 4 tenemos dos clientes, ¿no? El primer cliente que está en el régimen MIPE tributario, pero sus ingresos son mayores de las 300 UIT y están hasta las 1.700 UIT. Por lo tanto, no pagan en base al 1%, sino al artículo 85. Aquí no tendría mayor inconveniente en interpretación. El problema es para los que están en el régimen MIPE tributario en el rango de las primeras 300 UIT. A ellos sí pueden tener este inconveniente de la doble interpretación. Entonces aquí observamos que sí había una reducción hasta un 30%. Vemos en abril fue los ingresos netos de 650 y se redujeron en 468. Entonces vemos que había una reducción, pero están en el rango hasta 30%. Iguales en abril, en el mes de mayo, en el mes de junio, y como lo dice el caso, en el mes de julio se nivela con los ingresos del año anterior. Entonces, ahí cambia el escenario. Ya no es el resultado por el factor 0,5846, sino las reglas generales. Acá tenemos un cálculo, ¿no?, el que sale el pago a cuenta para cada mes, está expresado en miles de soles. Entonces, en este caso, como está en el régimen MIPE tributario, pero en el tramo que entre más de 300 y hasta 1.700 UIT, aplica las reglas del artículo 85, que es lo que señala el decreto legislativo 1269. Entonces, ahí tenemos que comparar coeficiente versus el 1,5%. El coeficiente, ¿cómo se determina? Dividiendo el impuesto calculado sobre los ingresos netos del año anterior, y ahí se determina el coeficiente, ¿no?, para el caso del mes de abril. Comparamos el coeficiente versus el 1,5. Para este caso, el coeficiente es menor, por lo tanto, se tomará el 1,5%. Y ese 1,5 se multiplica por los ingresos netos. Y a ese resultado por el factor 0,5846. Eso nos da como pago a cuenta de abril de 4.100, ¿no? O sea, expresado en miles de soles. Entonces, repito, para el mes de abril lo que se ha hecho es multiplicar los ingresos netos, que son 468 en el caso, por 1,5%. Y ese resultado se multiplica por el factor 0,5846, que es lo que señala este decreto legislativo 1471. En mayo se compara y como también están en el escenario de hasta 30%, se aplica lo mismo. El 1,5 por los ingresos netos y ese resultado por el factor 0,5846. En junio igual.
En julio, como los ingresos netos del mes de julio, comparado con los ingresos netos de julio de 2019, son los mismos, no ha habido reducción de los ingresos netos, entonces ya no aplica este escenario del factor 0,5846, sino la regla general del artículo 85. Por lo tanto, para el mes de julio de 2020 se aplicará ingresos netos de julio de 2020 por 1,5% y nada más. Ese será el pago a cuenta de julio 2020. ¿De acuerdo? Ese es para el cliente que se encuentra en el régimen MIPE tributario. Para la empresa que se encuentra dentro del sector agrario, o sea, también está en el régimen general, pero dentro del sector agrario, con la ley de promoción de la ley 27360, y te comparamos, y lo que nos dice la norma es que para el caso, abril, mayo y junio, tuvo reducción de ingresos hasta 30%. En julio se niveló su ingreso, y lo vemos acá con algunas cifras. Vemos el cálculo. Entonces, como está en el régimen general, tiene que aplicar. Recordamos, como ya lo había mencionado, la tasa del impuesto a la renta anual, de acuerdo con la ley 27360, la tasa es del 15%. Y en base a esa tasa se determina el impuesto a la renta del 2019. Entonces, el 15% del resultado tributario dio 171 como impuesto a la renta en el 2019. Para la determinación del coeficiente, dividiremos ese impuesto a la renta, que es el impuesto calculado, sobre los ingresos netos gravables. Eso nos da como coeficiente 0,0188. Y eso se tiene que comparar con la tasa, que no es el 1,5, sino para esta ley de promoción el 0,8% para el pago a cuenta. Y este resultado, el que sea el mayor, se multiplicará por el factor 0,5846. Como observamos, el coeficiente es mayor que el porcentaje, que esta tasa del 0,8. Por lo tanto, en abril 2020 se multiplicará 533, que son los ingresos netos, por el 0,188 y ese resultado se multiplica por el factor 0,5846. Eso será el pago a cuenta, ese resultado será el pago a cuenta para el mes de abril 2020. Para mayo y junio, como ya hemos mencionado, de acuerdo al caso, hubo una reducción hasta un 30%, igual, hay que aplicar el factor de 0,58. Entonces, igual, el coeficiente 0,188, en el caso del mes de mayo 2020, por 548, que son los ingresos netos, y de ese resultado por el factor 0,5846. En junio, los ingresos netos fueron de 518, esos 518 se multiplican por el coeficiente 0,0188, y de ese resultado se multiplica por el factor 0,5846, que da como resultado 5,67, expresado en miles de soles. En julio 2020, como los ingresos netos de julio 2020 se nivelaron con los ingresos netos de julio 2019, ya no aplica el factor, sino solo las reglas del artículo 85. Entonces, serán los ingresos netos de 910 por el coeficiente 0,0188 y ese resultado será el pago a cuenta, que es de 17,06 expresado en miles de soles. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí hemos desarrollado el caso práctico, hemos analizado el decreto legislativo 1471, partiendo desde un caso práctico y revisando cada uno de sus conceptos. Permítanme ahora comentarles que, así como el análisis que hemos hecho de los pagos a cuenta, de la suspensión o modificación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, en SILADCON cada charla, cada taller, cada curso
cada masterclass que organizamos en SILADCOM, lo analizamos justamente desde los conceptos. Realizamos como en este caso, como en esta oportunidad, casos prácticos, pero que van a ayudar a reforzar el concepto. Pero como parte de la metodología de SILADCOM, nosotros siempre analizamos los conceptos. Los cálculos van a ayudar a reforzar estos conceptos, pero no es parte de la metodología de SILADCOM solamente quedarnos en los números, en las cifras, sino que para nosotros es más importante analizar los conceptos. Por eso incluso hemos hecho esta interpretación, hemos identificado esta interpretación que se dan y también lo ponemos de manifiesto, ¿no? Estos cursos que estamos ofreciendo, por eso les comentaba, ¿no? Que permítanme informarles que estamos ofreciendo actualmente unos cursos que están en promoción, que es el curso de revisión de costos y gastos para la determinación de la declaración jurada del impuesto a la renta anual. Y además, y aquí donde se analizan mucho cada uno de estos conceptos que afectan la determinación del impuesto a la renta. Pero no solo es importante para la determinación del impuesto a la renta anual, como una práctica muy recomendable dentro de lo que es planificación tributaria, es que ustedes mes a mes, como si fuera un impuesto a la renta anual, determinen en una hoja de trabajo el resultado contable y determinen en esta hoja de trabajo más las adiciones tributarias, menos las deducciones tributarias, y obtengan el resultado tributario, que puede ser renta imponible o pérdida tributaria, ¿no? Y eso hacerlo cada mes. Eso va a permitir que cuando lleguen a diciembre no tengan que estar analizando y viendo qué puede haber sucedido en todo el año, sino en diciembre es como si fuese un mes más de la hoja de trabajo, ¿no? Y además van a poder anticipar cualquier impacto que pudiera haber durante el año y poder corregir si es que corresponde, ¿no? Además de todos estos conocimientos, de estos conceptos que se analizan en el curso, hay material descargable, tanto de la expositora, que es una expositora, una experta tributarista, ha trabajado en SUNAT, ha trabajado en el Tribunal Fiscal, ha trabajado en el sector privado, tiene mucha experiencia. Todo el material de la expositora es un material descargable. Además, hemos incluido resoluciones del Tribunal Fiscal, informes de SUNAT relacionados con el tema, que también está en material descargable. Toda esta información, todo este conocimiento está a un precio súper especial, y no solamente que estamos dando a un precio especial, sino que adicional a esto estamos dando de promoción que se lleven automáticamente el curso de las últimas modificaciones tributarias con vigencia para este año 2020, lo lleven totalmente gratis. Entonces van a tener el curso de revisión de costos y gastos para la declaración jurada del impuesto a la renta anual, con todo este conocimiento, con el material descargable, el curso gratis de las últimas modificaciones también con material gratis, con material descargable, totalmente gratis. Y es más, en este curso de las últimas modificaciones hemos incorporado todas las normas tributarias que se están dando en este estado de emergencia nacional por el COVID-19. Y las que se sigan dando mientras estemos en este estado de emergencia se seguirán incorporando. Por lo tanto, este curso está totalmente actualizado. Además, al completar el curso, recibirán el certificado digital emitido por SILADCOM. Entonces, estos dos cursos, al precio que le estamos dejando, realmente, sinceramente, llévenlo, inscríbanse, ¿no? En otra oportunidad vamos a hacerle llegar el enlace donde pueden ustedes acceder a estos cursos, ¿no? Realmente al primer curso, y automáticamente se van a llevar los dos, totalmente gratis, por inscribirse en el primero. Para terminar, queríamos también nosotros, desde SILADCOM, hemos analizado y queremos compartir
el concepto de ingresos netos, ¿no?, respecto del decreto legislativo. Porque hemos visto que para cada mes tenemos que aplicar el porcentaje, coeficiente, aplicar el factor, pero todo eso es sobre los ingresos netos de cada mes, que es la base para el cálculo del pago a cuenta. Y tenemos que recordar, ¿no?, recordamos que los ingresos netos es la deducción de los ingresos brutos gravables menos las devoluciones o los descuentos o bonificaciones concedidas o cualquier concepto similar. Esta diferencia de los ingresos brutos gravables menos estos conceptos nos da el ingreso neto gravable. Y resalto el concepto, el término de gravable, porque eso nos quiere decir que no todos los ingresos, lo vemos en los ingresos en la contabilidad, por ejemplo, estamos en abril 2020 y revisamos los ingresos que están en la contabilidad de abril 2020, debemos identificar, revisar si es que hay algún ingreso no gravado con el impuesto a la renta. Pues no solamente debemos excluir algún descuento, alguna bonificación, alguna devolución. Podría haber algún concepto no gravado con el impuesto a la renta, por lo tanto no debe formar parte de la base para el pago a cuenta. Voy a citar dos ejemplos rápidamente. En el caso de las empresas exportadoras, por lo general tienen un ingreso que es el ingreso por drawback, que es la restitución de los derechos arancelarios. Si tienen ingresos por drawback, en abril 2020, ese ingreso no forma parte de la base para los pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque no es un ingreso gravado, es un ingreso inafecto. Otro ejemplo, tenemos el caso de los ingresos por intereses, producto de algún pago indebido o en exceso de algún tributo. O sea, si uno ha realizado algún tributo, ha hecho un pago en exceso o un pago indebido y solicita la devolución a la administración tributaria y la administración devuelve ese tributo pagado en exceso o indebidamente, además, de acuerdo al Código Tributario, debe pagar con intereses. Esos intereses percibidos son ingresos también inafectos. Por lo tanto, no forman parte de la base para el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría. Y así podemos encontrar otros ingresos no gravados que debemos identificarlos para no estar realizando un pago indebidamente como parte de la base de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Bien, estimados amigos, con toda esta información estamos culminando y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao.